Seguimos conversando sobre el tema de la economía nacional y estamos entrando ya un poco más en profundidad sobre algunos temas en particular, y Roberto Rivera Campos hacía al final del bloque anterior una reflexión, y es: hay cosas en las que podemos influir y cosas en las que no podemos nosotros influir mayor cosa. Lo que nos viene de afuera pues no lo podemos cambiar, pero lo que nosotros sí podemos actuar, Juan Héctor, es por un lado en generar unas mejores condiciones para la inversión en el país y mejores condiciones para que podamos tener mayor competitividad, y también en la situación fiscal. ¿Cuál es su percepción y por dónde creería usted que deberíamos de irle entrando al tema, a estos dos temas que creo que son fundamentales para el futuro del país? Pues? Mire, como ocurre en esta vida, yo creo que hablando del tema fiscal, que es como el talón de Aquiles que está gravitando sobre todo el sistema económico, la posibilidad de mantener la economía estable, digamos, en términos de precios, una cierta competitividad, debería comenzar por reconocer la existencia del problema. Más allá de las diferencias que pueden haber entre analistas, lo cierto es de que hay una realidad que se palpa todos los días. En los días pasados, ha sido realmente preocupante constatar la situación precaria en que está, por ejemplo, la corporación policial. Los bonos que aquellos tienen derecho para alimentación no se han podido conceder. El mismo programa para los estudiantes, en términos del vaso de leche, uniformes, zapatos, no se va a poder ejecutar como estaba previsto, 60 millones, no sé cuánto era, porque no hay recursos para hacerle frente. Mario mencionaba Fomilenio, y hablando del papel del Estado o del gobierno para ver qué se puede hacer en su campo. Bueno, equilibrar las finanzas públicas, dedicar lo más posible a la inversión en infraestructura y campos sociales. Imagínense lo que hubiera pasado en este país si no hubiera tenido Fomilenio nosotros, que dicen que ha significado como más del 75% de la inversión que se ha hecho en los últimos años, solo Fomilenio. Y si estamos esperando nuevas ayudas para potenciar la inversión, yo creo que hay que tener un poco de prudencia, porque la gente los países amigos se van volviendo menos generosos en la medida que ellos están en crisis también. Afortunadamente veo que España, como a pesar de la situación en que está, sigue colaborando como el país en algunas iniciativas. Y como no tenemos márgenes en otros campos de la política económica, concretamente de la política monetaria, todo queda restringido al campo fiscal. Aunque dicen algunos que hay margen en la política monetaria, yo no la encuentro mucho. La reducción del gasto corriente es necesaria. Una mayor eficacia en la gestión de los proyectos. Son casos emblemáticos lo que estamos pagando por la Diego de Holguín, el hospital de maternidad, obras que ni siquiera se iniciaron. Ya no digamos lo que está ocurriendo con el puerto de la Unión. Son casos emblemáticos que señalan con mucha propiedad cómo nosotros venimos a arrastrar una cultura de ineficiencia y ineficacia, de poca transparencia, que nos tienen ahorita nosotros en la situación que estamos viviendo. Agrégale, y por eso creo yo que es buena la figura de Roberto, la mención a la economía política. Hay que pasarse de los tecnicismos y elevar estos temas a una categoría de análisis superior. Y no necesitamos hacer grandes elaboraciones para señalar con toda contundencia la irresponsabilidad de ciertos sectores u organismos del sector público que como que no procesan la idea de que no estamos en una situación para seguir con esas prácticas de burocratizar más las instituciones públicas, pagar favores políticos, y eso se da a lo largo y ancho de toda la administración pública. Hemos visto la desfachatez de todos los diputados, aumentar la Asamblea Legislativa. Yo
puedo entender que hay que ajustarlo por la inflación. Lo que pasa es que ese 1,5 millones que ellos están recetando va mayormente para contratar plazas y para el cambio de la flotilla de vehículos para la alta dirigencia. Eso para no mencionar que esa ha sido una bofetada realmente, después del trauma que causó la diferencia entre 50 diputados y la Corte, la Sala de lo Constitucional. Las nuevas autoridades lo primero que hacen es pagar el favor político y bonificarse ellos mismos, pagarse un bono. Eso, frente a la sociedad, es una burla, es una ofensa, es una desfachatez. Y esto lo digo con todo respeto, pero con toda vehemencia, porque no podemos seguir nosotros gastando lo que no tenemos. Ya ahora se habla de que el presupuesto incrementado de la Corte Superior, del órgano judicial, que excede el 6% que establece la Constitución, va a ser para llenar las plazas vacantes que había congelado la anterior administración y para sostener los bonos que le han dado a los 9,000 empleados, en circunstancias en que no hay recursos para atender necesidades. La infraestructura se está cayendo en pedazos. No hay para llegar con los programas sociales que ofreció el gobierno, le mencionaba eso de la educación. Y el otro tema es el tema de los subsidios, a los cuales se refería Roberto. Hay compromisos que he seguido adquiriendo, la prensa gráfica lo señalaba en uno de estos días con mucha propiedad. Es fácil concederlos, mantenerlos es el problema. La gente se va acostumbrando. Yo veía a los señores transportistas, no les digo buceros, empresarios transportistas, pero son unos gangueros. Ahí dice un dirigente, ese es el problema del gobierno, ese es el problema de la mala administración de las finanzas públicas. Es cierto que tiene razón, pero quienes pagan la cuenta somos nosotros. Yo quisiera que también, algunas veces he sugerido yo, que el Ministerio de Hacienda les vaya a ver las cuentas a los transportistas para ver si es cierto que, aparte de que dicen que no salen con los costos, y pagan los impuestos que les corresponden. Entonces el escenario es difícil por el margen de maniobra muy estrecho que tenemos. No tenemos espacios para la discrecionalidad en política económica, y lo que hay que hacer es ver cómo se transparenta más la gestión del presupuesto, cómo ser más eficiente, más eficaz. Por Milenio en ese sentido es un ejemplo emblemático, y por supuesto la contraparte pues natural, ver cómo se moderan por lo menos aquellas fricciones que han llevado ese antagonismo entre el gobierno y la empresa privada. El quid de la cosa está no en la parte fiscal, en que esta economía empiece a crecer, y empiece a crecer sólidamente. Pero primero hay que reconocer los problemas que tenemos y ver dónde están realmente aquellos obstáculos que le están dificultando al país crecer como crecen otros países centroamericanos. Yo no quisiera aparecer como agorera, pero de seguir así, El Salvador va a ser en unos 15 años el país más atrasado de Centroamérica, con los cuantiosos recursos que están recibiendo los otros países en materia de inversión. Olvídese, aún el puerto de la Unión ya no sirve para los propósitos por los cuales fue concebido. Tiene competidores, obviamente, con el canal de Panamá, el canal que está pensando construir Nicaragua, la vía seca, el canal seco de Costa Rica, lo mismo está haciendo Guatemala, y Honduras creo que está haciendo otro tanto. Así que aquel ideal que teníamos algunos de que sirviera el motor de crecimiento, un centro de distribución, ya desapareció. Y señalo esto porque dice relación directa con lo poco eficaces e eficientes que hemos sido nosotros en el uso de nuestros recursos. Hay inversiones que no han tenido una rentabilidad social y económica adecuada, y tenemos esa instalación, dicen que es impresionante, pero está succionando toda una gran cantidad de recursos a CEPA. Entonces ese es otro problema, y ese creo que es la buena condición que han puesto, ver cómo se reconcesiona. Y recordando una cosa, el problema no es de esta administración, para ser honesto, el problema se originó en la última administración de Arena, porque allí ni el presidente de la República, ni la vicepresidenta de la República, ni el presidente del Autónomo, nadie coincidía en aquellos parámetros esenciales para la Constitución. Hoy tenemos ese problema, que yo no sé, con esa competencia que se está gestando en el resto de los países de Centroamérica, si será tan atractivo para que un socio estratégico sea a cargo de... Okay.
de esa infraestructura. Mario, en la parte fiscal, volviendo al tema, ¿cómo ves tú el tema este de la iliquidez, la posibilidad de la emisión de los 800 millones de dólares para pagar en parte el bono, el put, llamémosle así, del bono del 2023 que se vence en enero del 2013? ¿Y tú estarías de acuerdo en que le aprueben los 800 millones al Ministerio de Hacienda los diputados? Mira, la verdad que el problema de Hacienda es sumamente complicado. Estos 800 millones, le doy la razón a algunos diputados de que muy probablemente no se redima todos esos 800 millones. A lo mejor se habla ahí que pueden andar alrededor de 200, 300 millones de dólares, a lo mucho, ¿eh? Porque al comparar las tasas de interés en que están estos eurobonos, que están a una tasa casi de 8%, versus lo que hay ahorita en el mercado internacional, que pueden dar cerca de 2%, o en el mercado nacional de 3-4%, lo más probable es que buena parte de esos 800 millones no sea reclamado. Entonces, aquí la preocupación es que si se aprueba en su totalidad este dinero, bueno, ya lo dijo el ministro de Hacienda, que lo que no se utilice se va a utilizar para cancelar los 730 millones que hay ahorita de saldo de deuda del ETE, ¿verdad? Entonces, con eso el gobierno limpia la mesa y prácticamente tiene todo el 2013 y la mitad del 2014 para seguir emitiendo letes, porque para los letes hay un límite, creo que anda por los 1.200 millones de dólares. Entonces, nosotros sí no estaríamos de acuerdo en eso, definitivamente. Creemos que, bueno, ya desde el año pasado, como Cámara se le presentó al gobierno una propuesta para equilibrar el desequilibrio fiscal, ¿ok? No se hizo absolutamente nada, ¿ok? Y lo que ha pasado es que se ha venido acumulando una presa. Ya mencionaba Juan Héctor, uno al ver las cifras fiscales ahorita ve una brecha de 4% del PIB, pero eso puede ser mayor, porque el problema es que ahí no está reflejado mucha de la mora, la presa, que no se está cubriendo. Hay moras de 90 días, 120 días o más en algunos casos. Entonces, nosotros lo proponíamos desde el año pasado, que había que buscar desde ese entonces, pues ya buscar medidas para ir cerrando esta brecha. Y ahí en ese sentido pues se propuso ampliar la base tributaria, lo que decía Juan Héctor Vidal, el impostergable ya, ponerle un alto a este crecimiento desproporcionado de los gastos corrientes. Ya no se puede seguir así, pues, o sea, poner un límite, poner una austeridad ahí para definitivamente ya detener este crecimiento del gasto corriente. Pero vemos los números, julio 2012, julio 2011, y son 80, 100 millones más que el año pasado. O sea que no se ha para nada limitado el gasto y ya no se diga tratar de reducirlo. Entonces hay ciertas cosas esfuerzos que se tienen que hacer definitivamente por el lado de los gastos. Por el lado de los ingresos, ya mencionaron pues la eficiencia, bueno, se mencionó anteriormente el tema de la eficiencia del gasto. Hay que ampliar la base tributaria. Hay muchos que todavía no están pagando, que no están contribuyendo al desarrollo afuera. Hay muchas empresas. Concuerdo completamente con lo que decía Juan Héctor. Si esta economía crece, o sea, este problema fiscal, déficit fiscal de 4% del PIB, deuda PIB de 50%, 54% del PIB, perdón, no sería problema si la economía estaría creciendo a un 4 o 5%. Para nada sería problema. El problema y lo que preocupa hacia adelante es de que esta economía está creciendo a un pírrico 1%. Y por tanto la recaudación, lo que se recoge por ingresos, es muy bajo porque la economía no está creciendo. Si la economía estuviera creciendo 4%, posiblemente los ingresos tributarios estuvieran creciendo 300 millones, 400 millones al año. ¿Ok? Pero no se está dando eso. Entonces, por eso tenemos que ajustar por el lado del gasto y ver de ampliar la base tributaria y recuperar el crecimiento económico, recuperar la inversión para que esta economía vuelva a tasas de 4 o 5% como mínimo
y así gradualmente ir ajustando este desequilibrio que tenemos. Pero volviendo a la pregunta, nosotros no estaríamos de acuerdo en que se esté dando este cheque en blanco para que venga el Ministerio de Hacienda, limpie la mesa y nuevamente vuelva a endeudar este país. Quién sabe, a lo mejor en otros 700, otros 800 millones, en cuánto va a terminar el endeudamiento PIB de este gobierno. Entonces, si ahorita estamos en 54%, a lo mejor lo terminamos en 65% y creciendo alrededor de 1% o menos. Entonces, ese sería el peor de los escenarios para el nuevo gobierno que va a empezar el 2014. O sea, ya va a entrar, el gobierno que entre, sea cual sea, va a entrar con una situación sumamente complicada y prácticamente se le estaría heredando al nuevo gobierno todo el esfuerzo de ajuste que estamos hablando, que a lo mejor va a tener que pasar un par de años en lo que endereza esto que no se ha hecho en el gobierno actual. Yo creo, como les decía, yo siento que esto se tenía que haber empezado desde el año pasado. No se hizo absolutamente nada, se presentaron propuestas, no se atendieron, no se hizo caso. Y entonces ahorita con este cheque en blanco lo que quieren es seguir gastando hasta terminar en junio del 2014 y heredar el problema al próximo gobierno, lo cual consideramos que está mal y que desde ya hay que entrarle a esta problemática fiscal. Vamos a unos comerciales, pero redondeemos las ideas en el otro bloque para ver qué se puede hacer, porque viene un 2013 complicado y la situación del país pues no es muy favorable, ¿verdad? Entonces tratemos de redondear ahí las ideas de qué se puede hacer para el 2013. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.